Aristóteles definía el modelo de la comunicación como la búsqueda a toda costa de la persuasión de un orador hacia un receptor determinado. La comunicación es inherente al ser humano, desde que tuvo uso de razón. Esta se volvió una herramienta esencial de supervivencia y dio pie a la evolución. De la mano de estos seres, la comunicación también se ha ido adaptando a toda forma posible que le permita esparcirse y seguir siendo parte esencial de nuestro existir. Hace 12,5 millones de años antes de Cristo, los primeros humanos tuvieron la necesidad de comunicarse con los que les rodeaban. Lo primero que intentaron fueron las señas y gestos, que inevitablemente fueron acompañados de sonidos. Si bien no se sabe cuándo comenzaron a formar lenguaje, se piensa que esos sonidos se transformaron en palabras. 500,000 años antes de Cristo, los humanos también comenzaron a comunicarse por medio de dibujos que pintaban en cuevas que les servían de refugio temporal. 3,500 años antes de Cristo, comienza a aparecer la escritura, principalmente por el comercio y la necesidad de enviar cuentas a la distancia. Se usaban tablillas de distintos materiales grabadas con pictogramas e ideogramas. 3,000 años antes de Cristo, ya las sociedades eran más complejos, la mensajería ya era todo un sistema, pero el arte también se usó como medio para comunicar estatus social y deberes de los súbditos. 200 años antes de Cristo, la transmisión de la elaboración del papel se da por medio de los moros a toda Europa. En 1440, la reproducción en serie de textos deja atrás el dominio del conocimiento exclusivo para monjes y comienza una época de comunicación por medio de gacetas. Los descubrimientos de la Revolución Industrial traen consigo una serie de inventos beneficiosos para la comunicación. En 1715, la sofisticación de la imprenta con la Revolución Industrial hace posible la creación de los diarios. En 1830, aunque en sus inicios la fotografía tuvo muchos problemas, más adelante cobraría fuerza de la mano de los diarios. En 1836, el telégrafo fue el medio de comunicación por excelencia. Durante más de un siglo, era lo más rápido para transmitir mensajes a lugares lejanos. En 1854, el teléfono compitió fuertemente con el telégrafo, pero su infraestructura tenía muchas complicaciones. Aún así, escuchar la voz de un interlocutor en vivo valió la pena para el público. En 1874, el fonógrafo tuvo una participación muy importante al difundir discursos políticos como su principal función en los inicios. En 1895, el cine se vuelve una de las industrias más poderosas a través de sus producciones, que también solían comunicar la situación del mundo. En 1906, aunque las pruebas de un sistema inalámbrico ya se realizaban desde mediados del siglo XIX, es hasta este año que oficialmente se reconoce la primera transmisión de radio. Después de muchas pruebas y búsqueda de inversores desde finales del siglo XIX, la televisión comienza su arribo y sería para quedarse. En 1938, la era de las computadoras inicia. Aunque las primeras fueron monstruosas y poco prácticas, hacían pocos cálculos, pero la velocidad en comparación con el humano era considerable. En 1948 se crean lenguajes de programación que hacen posible una mejor funcionalidad de las computadoras, reservadas solo para institutos de investigación. En 1951, tan solo a 3 años, las computadoras pasan de ocupar habitaciones enteras a ser teclados con monitores en escritorios de industrias y comercios, que eran los únicos que podían hostearlos. En 1968 se presenta la primera interfaz más accesible para todo el mundo en una computadora. Esta incluía un aditamento llamado mouse y se presentó por primera vez una videoconferencia.
En 1975, el rápido desarrollo de las computadoras personales dio paso a nuevas empresas dedicadas al desarrollo de software para todo tipo de actividades y comunicaciones. En 1990, la idea de una conexión remota con otros ya tenía tiempo trabajándose. En este año, las primeras conexiones entre empresas y escuelas son posibles. En 1991, todo aquel con una computadora y una conexión telefónica podía conectarse a Internet y al mundo. En 1999, Internet se libera de la red telefónica y a su vez la telefonía celular, que ya venía desarrollándose desde principios del siglo XX, se fusiona con la tecnología digital. Para 2022, la actualidad, poseemos la información del mundo, así como la mayor comunicación soñada por el hombre desde milenios atrás, tan solo en la palma de la mano. Cada medio creado por el hombre ha logrado eficientemente el cometido de la comunicación. Esta ha acompañado al ser humano desde su nacimiento de un modo u otro en su necesidad de compartir sus intenciones e ideas con quien le rodea, y lo ha empujado a evolucionar. Aún no sabemos qué más le depara al hombre y a la comunicación, ya que al parecer el mundo ya no es suficiente para ser escuchado, y la mira está puesta fuera de esta tierra.